presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Feliz 2023, primer programa de este año. Y bueno, vamos a arrancar ya tambor batiente con uno de los invitados que hemos tenido en los últimos meses, con Edgar Mendieta, que ya lo tengo en pantalla, que es del Partido Revolucionario Institucional. No sin antes, por supuesto, desearle a toda la audiencia que la pasen muy bien este año, mucha salud. Y también, por supuesto, aquí a nuestro invitado y gran amigo Edgar, que lo saludamos con gusto. ¿Cómo te va, Edgar? Un abrazo. Un abrazo, amigo. Saludos a ti, a la audiencia. Feliz año a todos. Y también a ti, feliz día del reportero, amigo. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Y bueno, pues para festejarlo, ¿qué te parece si arrancamos ya esta entrevista? Y bueno, han sucedido, fíjate que como pocas veces recuerdo que un fin de año, es decir, las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Reyes, que estamos a punto de culminar este maratón, y que tanto nos gusta correr, ¿verdad, mi querido Edgar? Sí. Resulta que no habíamos tenido tanta carga informativa. Fíjate que uno de los últimos que recuerdo fue en la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, la carga informativa fue de verdad impresionante, y hemos tenido algunos otros también, pero no como aquella época y como el que hemos vivido en las últimas semanas, y donde se habló tanto de la ministra Esquivel, que pues, se hablaba de que Yasmín que quería, bueno, se había postulado para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros ministros. Sin embargo, que aparece pues un plagio aparentemente de su tesis de licenciatura en la FES Aragón, y bueno, ya todo ese merequetengue que ya mediáticamente ya lo sabemos. Arrancamos con este tema, mi querido Edgar. Sí, amigo, pues aquí saludar primero la cuenta a tu audiencia. Es un tema importante. El asunto quizás no se ha dimensionado, pero en realidad pone a prueba las instituciones, ¿no? Esta circunstancia de la tesis y demás, y pudiera ser anecdótico, pero lo verdaderamente relevante es que ante la crisis que se fue desarrollando por un hecho evidente, el presidente de la República seguía empujando a su candidata, ¿no? Sabía en alguna otra circunstancia, algún otro de los presidentes que están, un escándalo similar, simplemente pues hubiera optado por decir ya no funciona esta posibilidad, vámonos a otra cosa o vamos pensando en otro perfil, pero él se empecinó. Recordemos que es la esposa de su constructor de confianza, ¿no? De Río Bo. Pues al final es un tema de grupos. El tema de la tesis todavía no se resuelve. La UNAM está haciendo ejercicios periciales, ya reconocieron que las dos tesis tienen un alto porcentaje de similitud, un 90% de similitud. Curiosamente se presentó allí una declaración del otro sustentante notariada diciendo que él había plagiado a la ministra, pero pues también la UNAM tiene su prestigio, se está jugando, ¿no? Es un tema del prestigio y de la historia de la UNAM, en donde independientemente de esa testimonial certificada ante notario, pues la UNAM está haciendo las revisiones periciales y
documentales pertinentes por el tema de las fechas, porque una se presentó en el 86 y la otra en el 87. Entonces ahí hay muchas incongruencias en las declaraciones y demás, pero lo más relevante es o lo que yo veo más relevante es la necedad del presidente de la República, ¿no? De querer empujar a su alfil. Se postularon cinco ministros, dos ministras y 3 hombres. El tema es que fue muy evidente, o es muy evidente, que el presidente de la República estaba empujando. Primero, te acordarás, cuando quiso ampliar el mandato del actual ministro presidente. Sí. Que se hizo una reforma y demás, y primero él declinó y se hizo la revisión y demás, no transitó ese tema de ampliar el periodo por 2 años más. Declina porque también la presión política, mediática también estuvo fuertísima y también en redes sociales. Sí, así es, o sea, era un intento de agarrar a la mala la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Uh-huh. Las votaciones no le han sido favorables al presidente. La verdad es que la Suprema Corte de Justicia ha estado a prueba en estos 4 años de este gobierno. Ha tenido votaciones muy complicadas, ha recibido temas muy controversiales y creo que a pesar de que algunos ministros fueron postulados por Andrés Manuel, también han sido congruentes la mayoría y han votado por la constitucionalidad. No, el presidente en las mañaneras, estas últimas mañaneras, dice que votan en contra de su proyecto, y no es así. Votan en contra de las acciones inconstitucionales que están planteando, que han sido muchas. Pero regresando al tema de la ministra Esquivel, yo creo que alguien que tiene una circunstancia tan cuestionable como esa, pues debe de hacerse un paso hacia atrás, ¿no? Porque al final estamos hablando de uno de los máximos órganos jurisdiccionales. Bueno, más bien el Poder Judicial sería uno de los 3 poderes de la Unión, y un tema, o que llegue algún presidente o presidenta de una forma tan cuestionable, vulnera a esa institución, ¿no? Uh-huh. Y creo que por prudencia política tendría que haber resuelto esa circunstancia y dar un paso atrás. Pero el interés de quedarse con el poder del Poder Judicial, o apoderarse del Poder Judicial, los llevó a continuar. Y aquí es donde radica la importancia de nuestros equilibrios de poder. Te acordarás que los ministros de la Suprema Corte son nombrados de manera escalonada, uh-huh, ¿no? Algunos fueron postulados o propuestos en la administración de Calderón, otros en la administración de Peña, otros ahorita en la administración de... Oye, perdón, sácame de una duda. El ministro, el que acaba de salir, que es Saldívar, fue promovido por el entonces presidente Calderón, ¿no? Eran grandes amigos. Así es. Saldívar y Ortiz Mena fueron propuestos en el periodo de Calderón. Uh-huh. Uh-huh. Y pues cuando llegó aquí tuvieron coincidencias políticas y demás, por lo que le pedían que se ampliara su mandato, pero fue propuesto por Calderón. La ministra que hoy al final va a presidir la Suprema Corte fue propuesta en época de Peña Nieto, uh-huh, ¿no? Pero acuérdate la importancia, o sea, por eso te digo, es bien importante el tema de los equilibrios de poder, sí, porque son propuestos por el Ejecutivo, pero ratificados por el Legislativo. Sí. Envían una terna y al final el Legislativo es el que ratifica, ¿no? El que hace una especie de amarre para que haya un tema de equilibrios de poder. Y aquí, bueno, pues el asunto de la presidencia de la Suprema Corte al final terminó siendo 6 votos a 5, y como se ha estado partiendo la Suprema Corte, con una presidenta que tiene historia y que tiene trayectoria en la Suprema Corte, o sea, tiene trayectoria judicial, es una jurista de carrera, uh-huh, ha trabajado en la Suprema Corte, fue secretaria de acuerdos, trae un currículum bastante importante al interior del Poder Judicial, y creo que hará un buen papel.
Sí, mira, nada más así rápido te cuento, aquí tengo algunos datos para compartirle con el auditorio. Fue profesora de educación primaria, técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, juez y magistrada, en diversos magistrados, ministra de la Suprema Corte desde 2015, tiene una gran trayectoria académica, temas sobre derechos humanos, posicionamientos a favor, entre otros, de la despenalización del aborto, tan polémico tema, pero bueno, ahí ha estado, militarización del país, también otro tema polémico, uso recreativo de la marihuana, eliminación de prisión preventiva oficiosa, entre otros temas. Así que bueno, es una mujer que es bastante entrona, digo, nos guste o no nos guste algunos temas, pero le entra al toro. Yo creo que le va a ir bien al Poder Judicial con ella. Va a estar 4 años, 2 años en el mandato del presidente actual y 2 años con el presidente siguiente, porque también ese es un tema, el escalonamiento de la Suprema Corte, sí, para que puedan estar en decisiones transeccionales, ¿no? Es parte del tema de los equilibrios de las instituciones y creo que eso es bueno. Al final, la construcción del país ha sido un transitar muy largo, la construcción de las leyes y de los organismos autónomos, de los poderes, del equilibrio de fuerzas, ha sido un factor determinante en esta 4-3. Yo creo que el legislador, los legisladores visualizaban que pudiera haber alguien que llegara a tratar de romper con el sistema democrático del país, y trae muchos candados que no le han permitido a este presidente destruir las instituciones como lo hubiera querido, ¿no? El equilibrio de las votaciones de mayoría calificada en el Congreso de la Unión también han impedido que pueda hacer y deshacer cosas con la Constitución. Y hoy, pues bueno, pues el Poder Judicial está salvaguardado y otra vez se mostró el autoritarismo y la necesidad del presidente por querer tener lo que quiere, ¿no? La descalificación que tuvo en la mañanera al Poder Judicial, creo que es evidente que no le gustó lo que pasó en la Suprema Corte y eso es bueno para quienes creemos en nuestro sistema democrático. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes hasta LTV, platicando con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional. Estamos hablando de lo que sucedió en esta elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la magistrada Norma Piña, que ya es la nueva titular del Poder Judicial, y la verdad es que estuvo bastante bueno, bastante interesante. Y yo me preguntaría, porque todavía, digo, nomás para cerrar el tema de la UNAM, a ver, ¿qué va a pasar exactamente con la magistrada? Porque se han dicho muchas cosas, se ha dicho que le van a cancelar el título, y es decir, si le cancelan el título, bueno, pues automáticamente, primero ya no va a ser licenciada, segunda, tendría que dejar de ser magistrada. Y bueno, y yo no sé, digo, tú eres abogado, tú sabes más del asunto, por supuesto, nos puedes decir qué otras implicaciones tendrían. Me estoy refiriendo a las leyes que ella votó, sus votos se van a anular, o sea, ¿qué va a pasar ahí?
¿Va a haber alguna sanción por parte de la Suprema Corte, de la UNAM, de alguna dependencia? ¿Por qué se pronuncia la Procuraduría Capitalina? A ver, explícanos todo eso, por favor, Edgar. Pues mira, todavía faltan mucho camino por recorrer. Ajá. Porque la UNAM no es un órgano jurisdiccional. Sí. La UNAM tiene sus lineamientos, tiene su ley orgánica, están el tema de las investigaciones de su tesis, Sí. y al final se emitirá una resolución. Si evidentemente ella tuvo un plagio, pues ahí están las sanciones, ¿no? Se cancela, se retira el título. Es curioso porque en la ley no hay una previsión de este tipo. Obviamente, para ser ministro de la Suprema Corte, se busca un perfil, se genera ahí unas condiciones del perfil, pero una situación como esta no se había presentado nunca. Eso lo estuve ahí revisando, y no se había presentado nunca que hubiera una circunstancia como esta, ¿no? Entonces sí, estamos ante una situación sui generis que no se había dado. Obviamente habrá que esperar los resultados de la tesis, porque también pues entendemos que los ejercicios de presión que hicieron al otro abogado, curiosamente se llama Edgar Ulises, que hizo su tesis y que la presentó un año antes, que haya presentado una declaración notariada y demás, poquito antes de que se emitiera la resolución del órgano que está revisando la tesis, también llama la atención. Pero como te decía hace un rato, la UNAM está haciendo su propia investigación, porque tiene muchas citas, las dos tesis, no sé si les has dado una revisión. La tesis de ella pues tiene citas del 87, tiene citas del 86, y ahí los tiempos son los que no cuadran, a diferencia de la otra tesis que tiene citas del 86, del 85. O sea, esas son las cosas que están como diferentes, pero habrá que revisar el tema de los tiempos, que eso lo tendrán que determinar los peritos, y te acordarás tú que pues en esos entonces no había copia y pega, no había computadora, además todo era a máquina, en los 80s, 80 y tantos, todo el asunto era ¿no? Entonces ese tema se vuelve, en la actualidad con la tecnología y demás, pues ya es más sencillo tanto revisar los textos como copiar y pegar, pero en esos entonces las cosas eran diferentes. Habrá que revisar si hay borradores, no sé, habrá que hacer las revisiones y las periciales, pero la consecuencia jurídica, pues en un inicio será de usurpación de funciones, o el tema de ella obtuvo de manera, por decirlo así, obtuvo una cédula y tenía una cédula, presentó su tesis, hizo todos los procedimientos y obtuvo una cédula legal y original, ¿no? Ahora con el tema del plagio habrá que ver y habrá que revisar cuál es la consecuencia jurídica, y del tema de la consecuencia de las votaciones. Eso es un tema que valdría la pena revisar con más detenimiento. Te prometo que haremos allí una revisión de esa circunstancia y platicar también con expertos en el tema, porque nunca se había presentado una situación. Quizás eso también nos obligue a tener un tema de revisión más cuidada tanto de los perfiles, sí, como de los requisitos que se cumplan con detenimiento, porque a diferencia del poder ejecutivo y del legislativo, que no se pide el título profesional para poder ejercer, el poder judicial, como es un órgano técnico especializado, se requiere allí una capacidad técnica y jurídica. Ahí sí se requiere, pues, forzosamente un título de abogado, de licenciado en Derecho, para poder ejercer y para poder participar como juez, como ministro, como magistrado en el Poder Judicial. Creo que necesitamos pensar en reformas
que lleven a hacer una revisión del perfil y del antecedente de quienes sean postulados, porque se va a presentar una situación de crisis aquí y creo que esperando el resultado de la UNAM, que también puede ser allí una sorpresa que resulte que no fue así y que evidentemente dándole el derecho de la presunción de inocencia haciendo la equiparación, que probablemente ella salga favorecida, ¿no? Y que resulte que no plagió y que todo queda en orden y pues ya nada más, lo único que sería es que perdió la presidencia de la Suprema Corte, ¿no? Que no es menor. No, que no es menor, que no es menor. Pero bueno, podría participar, sí, claro, o postularse en el próximo, dentro de 4 años, ¿no? Sí, claro. Oye, y el asunto, además para cerrar este bloque, el asunto del pronunciamiento de la Procuraduría Capitalina, deslindando, o sea, que no había algún delito que perseguir, o sea, ¿por qué se pronuncia? Digo, perdón, pero esa parte no la entendí yo. Pues yo tampoco entiendo porque no le han dado vista, o sea, la UNAM tendría que ser quien le diera vista a la fiscalía. Yo creo que fue un poquito, te digo que la estrategia que han perseguido no es la más idónea, ¿no? Yo creo que ha habido ahí errores de ellos, de estrategia política, y uno más es este pronunciamiento de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque pues, evidentemente no hay delito que perseguir, porque entendemos que quien podría darle vista al Ministerio Público sería o el afectado, en este caso quien elaboró la otra tesis, o la UNAM, y hasta ahorita, hasta donde sabemos, la UNAM no ha hecho una acción legal, no ha dado vista al Ministerio Público, no se ha determinado ya a ciencia cierta. Ya dijeron que hay un alto porcentaje de coincidencia, pero no se ha dado el fallo final por parte de la UNAM. Entonces, creo que fue un acelere, como decimos, ¿no? Fue un flaco favor. Era una acción innecesaria, quizás en un acto desesperado de validarla o de legitimarla para poder seguir participando en la elección de la presidencia de la Suprema Corte. Esa es mi interpretación. Ok, de acuerdo. Muy bien, Edgar, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow MX.tv. En la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional. Ya nos explicó el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ministra que presuntamente plagió su tesis y que le costó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, porque pues, indudablemente, primero era la favorita del presidente López Obrador, era la que más sonaba por esa misma razón, pero pues la verdad es que todo se le movió el escenario, inclusive también al presidente de la República en la mañanera ha estado bastante molesto. Y bueno, por cierto, nada más, hablando ahorita de que ha estado molesto el presidente, la próxima semana tiene el encuentro trilateral, es decir, el gobierno de México, gobierno de Estados Unidos, gobierno de Canadá, se van a reunir aquí en Tierra Azteca, es decir, viene el presidente Trudeau de Canadá, viene Joe Biden de Estados Unidos, y digo que está bastante molesto porque no aceptó
el gobierno estadounidense aterrizar en el AIFA, sino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que la verdad de las cosas, digo, puede sonar a broma lo que quieras, pero sí le hizo hacer un entripado, porque no, para el presidente de la República, pues es una de sus principales obras del sexenio, y el presidente de Estados Unidos, que es de los más poderosos, que si no es, digo, yo creo que es el gobierno de Estados Unidos y de China, pero Joe Biden dijo que no. Es que, amigo, ni siquiera Andrés Manuel ha volado por el AIFA. Ni siquiera el presidente de la República, pues sí entiendo que era una forma justamente de legitimar su obra, Ajá. de decir, miren, ya hasta el presidente de Estados Unidos aterrizó en el AIFA, el presidente de Canadá, entiendo que el de Canadá dijo que sí, hasta donde sé, o eso es lo que estaba argumentando el presidente de la República, pero pues evidentemente Estados Unidos, sus protocolos de seguridad son más estrictos y demás, consideraron que no había condiciones de seguridad o idóneas del AIFA y tomaron la determinación de aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que eso pues muestra que el AIFA fue un error, que fue un error logístico, de construcción, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Valdría la pena conocer la evaluación o las razones que el gobierno de Estados Unidos tuvieron para que el avión presidencial no aterrizara en el AIFA, ¿no? Eso sería interesante saberlo. No sé si tú tengas datos al respecto. No, la verdad es que yo tengo nada más, o sea, de que Joe Biden aterriza aquí en el aeropuerto capitalino, Trudeau en el AIFA, bueno, pero no sabemos de última hora qué vaya a suceder, eso sí, también hay que decirlo. A ver, para cerrar, ¿mandé? No te oí. No, decía que puede pasar esa circunstancia, ¿no? Exacto. Oye, y ya nada más para cerrar un tema que se me pasó comentar de la UNAM, ¿crees que haya alguna modificación en cuanto a presupuesto? ¿Lo pueden hacer o ya no? Es imposible que lo hagan. Lo pregunto por lo que sucedió, y pues es una manera de castigar a las instituciones, ¿no? Bajarles el presupuesto o amarrarlos de alguna manera. Ya se aprobó el presupuesto de egresos para la UNAM. Sí. Ya está aprobado, pero indudablemente la Secretaría de Hacienda puede hacer recortes en caso de que haya circunstancias allí no previstas y que obliguen a redireccionar, esa es la palabra, ¿no? Redireccionar el gasto. Se tiene un margen, no lo recuerdo hoy, la ley de responsabilidad hacendaria establece un margen en donde Hacienda puede hacer. Acuérdate que el presupuesto es eso, ¿no? Presupuestar algo. Sí. Y en caso de que las condiciones económicas, ya sea del petróleo, ya sea de la recaudación de impuestos, etcétera, de la forma en la que el gobierno del país se llega de recursos, en caso de que no se cumplan esas proyecciones, el gobierno federal puede hacer allí recortes en diferentes rubros. Tiene un margen. Sí lo pueden hacer, sí pueden castigar de alguna manera económicamente hablando a la UNAM, pero yo creo que eso pues nada más mostraría de nueva cuenta o los exhibiría de cuerpo completo, ¿no? Yo no creo que se atrevan, yo no creo que se atrevan, pero habrá que ver qué pasa, porque al final la UNAM es la menos responsable como institución. Yo creo que la UNAM más bien tendrá que revisar los mecanismos, ¿no? Los mecanismos de seguimiento, de elaboración de tesis y demás, y eso pues se quedará allí en un mecanismo como de perfeccionamiento para que no se pueda o no se vuelva a presentar una circunstancia como esta. Muy bien, bueno, vamos al último tema, los minutos que nos quedan de este bloque y el siguiente. A ver, un tema político importante obviamente para tu partido, para el Revolucionario Institucional. Y yo te hago una pregunta totalmente directa. A ver, ¿el PRI del Estado de México se prepara para defender la gubernatura o para entregársela a Morena? Pues fíjate que hasta el mes pasado, y lo habíamos platicado, yo veía las cosas un poco complicadas.
que se estaban dando unas situaciones allí un poco extrañas. Ana Lilia Herrera estaba o tenía un poquito o estaban teniendo acercamiento los grupos de Movimiento Ciudadano para con ella, pero recientemente la nombraron delegada en el estado. Sí. Entonces eso pues es un mensaje político interesante porque está hablando de unidad, y el discurso que ella dio también a mí me pareció muy bueno, institucional, muy cuidado, y creo que eso ayuda, y lo menciono porque pues Ana Lilia era también un aspirante, o es un aspirante muy fuerte. Hasta ahorita todo parece indicar que va a ser Alejandra del Moral, que es una compañera que ha sido presidenta municipal, ha sido secretaria de Estado, presidenta del partido, ha recorrido el Estado, es una mujer joven, ha dado resultados, en la secretaría en la que estuvo con la tarjeta rosa hizo muchos resultados, tuvo un muy buen resultado, un muy buen recibimiento por las mujeres en todo el estado, y pues tú sabrás que el padrón electoral es del 53%, mayoritariamente son mujeres, pues, sí, en el Estado de México y en el país. Entonces no es menor ese cálculo que se hizo. Creo que eso fue lo que ponderó que se diera una decisión, o que se esté decantando la decisión hacia Alejandra del Moral, pero lo más relevante es que Ana Lilia no generó ruptura, no generó división, porque eso sí hubiera sido letal para el partido, ¿no? Si ella se iba a MC, como se preveía o como se estaba visualizando, indudablemente pues esto llevaría a partir al Revolución Institucional, yo creo que por la mitad o más, y con esta decisión, que supongo que conlleva acuerdos y amarres favorables para Ana Lilia, para su equipo, lleva a un ejercicio de inclusión, y eso vuelve al PRI poderoso. Hay una frase que al PRI, y está muy acuñada al interior, ¿no? Que al PRI solo le gana el PRI, pero al PRI unido no le gana a nadie. Esa es una frase muy usada al interior, y tiene mucha realidad. Si tú te das cuenta, en las últimas elecciones en los otros estados, a quien nos ha ganado ha sido el PRI, partido, ¿no? El PRI. Expriistas son los que nos dan con, en la torre, con todo y sus cuadros, ¿no? Por malas decisiones, por postulaciones no adecuadas, no bien ponderadas, en donde no hay inclusión, donde no hay acuerdo, pues el PRI se parte, se van, y con los mismos cuadros se acaba al candidato que no era el idóneo, ¿no? Se comprueba que el candidato idóneo era el que se fue. Pero esperemos que aquí no pase eso. Yo creo que la alianza consolidará, pienso yo, creo que todo lo que yo he escuchado al interior y en el exterior da confianza en que la alianza se consolide, PRI, PAN, PRD, y creo que hasta el tema de conversar con MC podría suscitarse, y podría ser el primer ejercicio en donde MC se sume a esta alianza, y creo que tendríamos muy buenos resultados. Si tú te das cuenta en las encuestas, aguántame tantito, Edgar, nada más con este punto de las encuestas, porque me tengo que ir a la pausa y regresamos con este tema. Voy a la última pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. WowMX.tv.
Estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público, platicando con Edgar Mendieta del PRI, y nos estaba platicando del proceso electoral que ya está arrancando en el Estado de México, donde Alejandra del Moral, todo parece indicar que ella va a ser la banderada, no solamente del PRI, sino tal parece también de la alianza, donde está no solamente el PRI, también el PAN, el PRD, y parece... Bueno, no parece, hay algunas posibilidades o algunas voces que hablan también que se podría sumar Movimiento Ciudadano. Oye, pero en este sentido, bueno, antes de que te pregunte del más fuerte que tiene el PAN, que es Enrique Vargas, tú nos estabas diciendo algo de las encuestas, por favor. Sí, te mencionaba que si tú te das cuenta, las encuestas de salida del año pasado le daban un posicionamiento a Delfina Gómez, y hoy su posicionamiento se ha ido disminuyendo. O sea, ella no ha crecido, no, más bien ha tenido una disminución del porcentaje de aceptación. Creo que esto va a ir siendo gradual y va a ser constante, ella va a ir en declive, y en cuanto se consolide la alianza, eso también va a darle un empujón a la alianza, y creo que aunque no va a ser sencillo, creo que la alianza va a hacer un triunfo y se va a mantener esa gobernatura. Hay algo que muchos, digo, a lo mejor nos estamos yendo por la fácil para los que no estamos en la parte política y estamos en la parte mediática, ¿no? Porque, bueno, mucho se ha dicho de lo que ha hecho, digamos, para mal, Delfina Gómez, que es la próxima candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Sin embargo, estarás de acuerdo, ¿no? No necesita ser tan, por ponerle un calificativo, no necesariamente el más malo o el más corrupto es el que va a perder, o sea, se necesitan otros factores, o sea, el factor de los grupos políticos, el factor, los dineros, el factor poder desde arriba, el apoyo desde el Ejecutivo Federal, o sea, hay muchos factores que tiene Delfina Gómez que los tiene a favor, que hay que decirlo tal cual, aunque su imagen no sea la más favorable para su partido por todo lo que ha hecho o se dice que ha hecho. Y en el lado de la oposición pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no necesariamente porque sea la mejor imagen o la mejor trayectoria o el trabajo, etcétera, etcétera, y la unión de la oposición, no necesariamente tiene que, o sea, quiere decir que es el súper favorito. O sea, también hay muchos factores ahí, o sea, en cuanto a presupuesto, apoyos del empresariado, de la iglesia, las iglesias, de la sociedad civil, o sea, son muchas cosas. O sea, ¿a qué es a lo que quiero llegar? ¿Tú consideras que en este momento están en igualdad de circunstancias? O sea, cada quien con su historia, Alejandra de Moral y Delfina Gómez, ¿o cómo ver las cosas? Tienes toda la razón del mundo con los factores. Una elección es multifactorial, ¿no? No es, yo pongo el mejor candidato y entonces automático va a ganar. No, la campaña tiene sus sí, características, en este caso las precampañas, y con esa circunstancia, en la forma de hacer política de este presidente, las pre-campañas, ¿no? Adelanta mucho los tiempos y eso hace que pasen muchas cosas, y da oportunidad a que se destapen muchas circunstancias que puedan ayudar. Mucha campaña negra, ha habido mucha campaña negra en estos últimos 4 años, ¿no? Ajá. Y yo creo que ese tema no ayuda porque la ciudadanía se siente decepcionada y entonces genera abstencionismo. Y el abstencionismo beneficia al gobierno en turno, ¿eh? Eso, sí, claro. Los que le saben al tema electoral tienen perfectamente conocimiento de que las elecciones tienen ya una circunstancia anticipada que tiene que ver con estructuras de partidos, ¿no? Y lo que se conoce como el voto duro, el voto que no cambia, la gente que va a salir a votar por su partido independientemente de quién sea postulado. Entonces ese es el piso donde cada partido arranca. Obviamente vienen los factores reales de poder, como tú lo acabas de mencionar, la iglesia, el empresariado, etcétera, etcétera, pero indudablemente tener un buen candidato abona o ayuda a que haya una mayor confianza y haya una mayor credibilidad, y eso ayuda a construir
indudablemente ahorita no están en igualdad de circunstancias, y no están en igualdad por el tema económico que tú mencionas muy bien. Morena ha perfeccionado todos los ejercicios de mapachería electoral que puedan imaginarse. En lugar de que haya un ejercicio más transparente de las elecciones, han perfeccionado el manejo de los recursos, ¿no? Pues el presidente creo que ha sido evidenciado ya en varios actos, y por eso tiene el nombre del rey del cash, ¿no? Su equipo cercano son especialistas en manejar efectivo y en hacer aportaciones o recibir aportaciones al movimiento, y eso, pues el dinero privado, el dinero no documentado, indudablemente va a ser un factor. Pero vuelvo al tema, las instituciones están previstas para ello, ¿no? Yo creo que parte de la campaña de Alejandra del Moral tendrá que ser, o de quien quede la alianza, tendrá que ser de fiscalización en los topes de campaña de Delfina. O sea, estar al pendiente, porque la sanción por el rebase de tope de gastos de campaña puede ser la anulación de la elección. Y eso es algo interesante. Indudablemente esta elección se va a judicializar. Eso te lo aseguro. Va a terminar en tribunales. Sí, indudablemente. Oye, y un último de los factores que me gustaría platicar contigo, ¿qué va a pasar con pues el aspirante? Porque sí, todavía sigue aspirando, Enrique Vargas, de allá de Huixquilucan, quien fue en su momento presidente municipal de aquella zona, porque se hablaba que era el hombre más fuerte, ¿no? Que le podía dar pelea a Morena. A ver, cuéntame, ¿tú cómo ves por lo menos lo que se dice? Porque indudablemente lo que se escucha al interior de los partidos tal vez es muy diferente a lo que llegamos a escuchar en la parte de los medios, ¿no? Pues mira, al final la política es acuerdos. Sí. La política es acuerdos. Y yo creo que ahorita los tres partidos que forman parte de la alianza entienden que lo prioritario es no permitir que siga creciendo el asunto del movimiento del presidente de la República, porque perder el Estado de México sería letal por el número de votantes que hay en esa entidad, ¿no? Tendrá madurez política, y al final, cuando hay la posibilidad de acuerdo de negociación, es natural que se pueda negociar o acordar alguna otra posición política, ¿no? Pues indudablemente él tiene buenos números, no va a ser desechado, no tendrá crecimiento político al interior de la alianza, en el acuerdo que construyan. Pues no solamente se visualiza la gobernatura, hay más posiciones que se pueden dar, y quizás no en esta elección, pero sí en la del 24, ¿no? Pienso que por allí puede tener cabida y seguir construyendo su carrera política, o en el ejercicio de los gobiernos de coalición, que se ha estado hablando mucho y que ya están en ley, y a lo mejor también en ese tema del gobierno de coalición él pueda tener participación dentro del gabinete, ¿no? Claro. Pero la verdad es que creo que es un cuadro valioso, y pues evidentemente todo suma y no va a ser desechado. La aceptación y el trabajo que él ha hecho, pues indudablemente le van a abonar a la alianza. Pues no creo que sea descalificado, por el contrario, creo que va a abonar, va a sumar, y será importante que esté en las pláticas. Quizás no pierdas tú de vista el tema del Senado de la República. Claro. Muy bien, Edgar, pues ya nada más para terminar esta entrevista, y por supuesto, como siempre, agradeciéndote tu participación en este programa. ¿Cuál es el ánimo de los priistas de frente a lo que, digo, obviamente va a haber otra elección, eso lo sabemos, pero estaremos de acuerdo que la joya de la corona, o sea, la elección donde todos los ojos del mundo van a estar puestos, es en el Estado de México? En ese sentido, ¿cómo están los priistas de ánimo? O sea, ¿es el ánimo de defender? O sea, ¿hay motivación? ¿O hay desánimo? ¿O ya bajaron la cortina? O sea, ¿cómo sientes a tus compañeros? ¿Cómo te sientes? A ver, cuenta. No, yo creo que hay una gran expectativa. Hay una gran expectativa, y como te lo decía yo, el cinturón
que arropa o que abraza el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y los estados cercanos, los amigos de Morelos, de Guerrero. Yo creo que nos vamos a sumar a trabajar y apoyarlos en el marco de la ley, lo que se permite, a apoyarlos porque es importante esa elección. Todo el priismo sabe que la elección del Estado de México es fundamental para lo que suceda en el 24, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que allá, en cuanto se dé luz verde, en cuanto se tomen las definiciones, habrá que irnos a apoyar. Yo no veo hasta hoy, yo espero que no haya un ánimo de entrega de la gobernatura. El gobernador del estado ha continuado sus trabajos, es una persona muy institucional, respetuosa de los cargos, y ha trabajado en una institución con el presidente, pero eso no implica hasta hoy, y lo hago así en este comentario, que haya una preentrega del Estado, ¿no? No como lo hizo Murat, ¿no? Digo, aparente, lo que se vio fue, es un descaro. O lo que sucedió en Hidalgo. También, sí, por supuesto. Que te llevas carro completo y después, de esa manera pasan las cosas, ¿no? Yo espero que en el Estado de México haya o se pondere de la misma manera la importancia de la elección. Uh-huh. Es el lugar de origen del expresidente de la República, es un bastión importante priista, y yo creo que no le iría nada bien al Estado de México si fuera gobernado por una mujer que no tiene experiencia, como Delfina, ¿no? Yo creo que por el bien del Estado de México, quizás si tuvieran un perfil que pudiera ser más preparado, quizás en tema de perfiles, ¿no? Sí, si claro. fuera una persona más idónea, más con experiencia de gobierno, que hubiera entregado buenas cuentas en sus demás cargos, quizás pensando en el Estado, independientemente del partido que gobernara, a lo mejor podría haber, ¿no? Unas buenas condiciones, pensando en un proyecto político que le beneficiara a la entidad, pero nos damos cuenta que no, que es aquí una lucha del poder por el poder, y creo que la plataforma política o la oferta política de la alianza también va a ser fundamental, ¿no? El que se ofrece a la ciudadanía, la plataforma de gobierno, los compromisos de gobierno para con la sociedad, creo que eso también tiene que ser algo importante, porque no es un tema solamente de la búsqueda del poder, sino de mantenerse en el poder para poder seguir ayudando a la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Pues Edgar, muchísimas gracias por tu participación y estaremos en contacto próximamente. Esperamos que ya la próxima semana estemos platicando junto contigo. También nuestro buen amigo Agustín Guerrero, que se dan unos buenos agarrones, pero son buenos amigos. Sí, hemos caminado mucho. Es muy interesante dialogar con Agustín. Estoy encantado, yo estoy dispuesto para seguir allí en estas programas con él, en estos debates, y es una excelente persona, el buen Agustín. Muy bien, pues te lo agradezco mucho y por supuesto gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Saludos, amigo, y felicidades por el Día del Reportero. Gracias, abrazo. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv